Siempre me he mostrado escéptico con las historias de apariciones de fantasmas en las carreteras y en general con las cosas paranormales. Trabajar en ámbito militar te vuelve muy frívolo. Uno deja de pensar en esas cosas. Te metes en la cabeza la idea de que los peligrosos son los vivos, no los muertos. Un fantasma que ande vagando por ahí no te puede disparar a la cabeza. Eso es lo que yo siempre les decía a mis compañeros cuando se ponían a hablar de ese tipo de cosas. Pero una noche, mientras nos trasladábamos de ciudad, a mitad de la nada, en la carretera, pasó algo que no me he podido quitar de la cabeza en todos estos años. En esencia era una noche como cualquier otra, simple carretera y oscuridad. Pero había algo en ella que me mantenía inquieto mientras sostenía mi arma. Quizá fue el hecho de que no había visto prácticamente a ningún otro vehículo en un buen rato. Además tenía la constante sensación que la noche era más oscura. Me sentía nervioso, inquieto, y creo que otros más también. Nada más que trataban de disimularle. Yo no. A mí se me notaba la incomodidad. Lo sé porque uno me preguntó si me encontraba bien. Recuerdo que íbamos por la carretera 95D, que conecta a México con Cuernavaca. Cuando estábamos a la altura del monumento de Morelos, alcancé a ver a una mujer vestida de rojo a la orilla del camino. Todos los vehículos redujeron la velocidad cuando pasaron junto a ella. Le preguntaron si necesitaba que la llevaran. Eran como las 2 de la mañana. Y andar ahí sola era en verdad peligroso. Esa mujer tenía la piel más blanca que jamás había visto en mi vida. Parecía como si le hubiera dado hipotermia. Se negó a subirse, pero al menos detuvo su andar. No volteó a vernos. De hecho, hasta ese punto no había visto su rostro ni una sola vez. Después la mujer empezó a murmurar alguna cosa. Lo hacía con voz muy baja y no alcanzaba a oír nada. Se le insistió una vez más que se subiera a alguno de los vehículos, pero se negó. Así que proseguimos nuestro camino y la dejamos atrás, caminando sola por la carretera a mitad de la madrugada. Antes de perderla de vista, volteé a verla. Esa mujer nos estaba mirando muy feo. Continuamos avanzando como por unos 3 kilómetros. Yo creo, cuando vimos de nuevo a la misma mujer, haciendo exactamente lo mismo. Es decir, caminaba por la orilla de la carretera. Los conductores detuvieron los vehículos. Aquello no era posible. Debía tratarse de una confusión. Le echaron la linterna. Y sí, era la misma mujer que habíamos dejado atrás hace un rato. Los vehículos pasaron rápido al lado de ella. No me animé a ver a la mujer. La verdad sí tenía miedo. La sensación que tenía en esa carretera era de una soledad exageradamente grande, con una negrura demasiado oscura y una sensación de desconfianza total. Avanzamos algunos kilómetros, hasta que de la nada todos los vehículos comenzaron a fallar. El motor empezó a hacer ruido, como cuando metes un auto al agua. Bajamos todos. Luego de orillarnos, aseguramos el perímetro en unos 30 segundos. Era la primera vez, al menos para mí, que fallaban los vehículos. Lo raro es que fueron los 3 y de lo mismo. A alguien se le ocurrió decir que eso era demasiada casualidad, que a lo mejor alguien nos había puesto una trampa y que iban a llegar a emboscarnos. Considerar esa posibilidad nos puso muy nerviosos. Se ordenó la revisión y reparación de los vehículos. Lo bueno es que algunos de los que iban sabían del tema. En la distancia se asomaron unas luces. Se trataba de un vehículo. Le hicimos indicaciones para que bajara la velocidad, pero el conductor no hacía caso. Se estaba acercando a exceso de velocidad. Nosotros estábamos a unos 400 metros de una curva. Si ese vehículo no disminuía la velocidad, lo más probable es que terminara sufriendo un accidente.
Alguien dio un tiro al aire como un último intento de advertir al automóvil, pero no funcionó. Pasó al lado de nosotros a toda velocidad, y justo antes de llegar a la curva, el auto se desapareció. Todos volteamos a vernos confundidos. Un par fuimos a verificar la curva. No se veía vehículo alguno por ninguna parte. Volvimos con el resto. No recuerdo quién, pero alguien hizo un comentario bastante atinado. En ningún momento escuchamos que ese vehículo hiciera ruido alguno. El Tosto dijo que seguro era un fantasma y conoce bien el área. Nos dijo que en esa carretera moría muchísima gente cada año y que entre los capitalinos era normal escuchar historias sobre fantasmas en esa carretera. Nos dijo que de hecho la mujer que nos habíamos topado antes seguro que era un fantasma también, que posiblemente se trataba de la novia. Se supone que esa mujer había sido asesinada por su pareja mientras discutían al viajar por la carretera. El tipo se volvió loco y la apuñaló. Eso sonaba bastante feo. Luego el Tosto se puso muy serio y dijo que no era bueno estar varados ahí en la carretera, que cosas malas podían pasarnos. El capitán le dijo que entonces se pusiera a ayudar a reparar los vehículos para poder largarnos de ahí, que dejara de poner más tenso el ambiente. Yo saqué mi cajetilla y me puse a fumar. Había empezado a enfriar el clima. Cuando me estaba terminando el segundo cigarro, me quedé observando hacia el otro lado de la carretera y creí haber visto que algo se estaba moviendo. Algo pequeño, menos de 1,5 metros. De inmediato tomé la linterna y eché la luz hacia el lugar. Aparte de las rocas, solo había 2 cruces de madera. Me preguntaron qué estaba iluminando y ya les dije. El Tosto escuchó, y sin dejar de trabajar en la reparación de los vehículos, dijo en voz alta que esas cruces eran de 2 niños que habían muerto en un choque varios años atrás. No tuvimos tiempo de seguir platicando del asunto, ya que en el momento otro par de luces se asomaron por el horizonte. Siendo sincero, ya teníamos nervios de hacerle la parada y que terminara siendo otro auto fantasma. Pero de todos modos le ordenamos detenerse. Lo hizo. Era un señor con esposa y una hija. Les hicimos creer que estábamos haciendo un retén. No les íbamos a decir que estábamos varados ahí. El señor, que era el que venía manejando, aceptó amablemente la revisión. Mostró sus documentos. Todo estaba en orden. Al civil se le dijo que podía irse. Encendió el motor de su auto y antes de irse dijo que deberíamos tener cuidado, que él pasaba por ahí a diario y que por alguna razón esa noche estaba más oscura, que no se veía la luna y eso que no estaba nublado. Nos recomendó tener mucho cuidado y, de ser posible, abandonar el lugar antes de las 3 de la mañana. A los pocos minutos empezaron a caer unas pocas gotas de agua y también se formó algo de neblina. Se me figuró oír a un animal. De hecho, varios lo escucharon, pero nadie vio nada. Quizás solo era el viento que estaba soplando de una forma peculiar. ¿Quién sabe? Finalmente, los vehículos volvieron a funcionar. Todos volvimos a subir y empezamos a avanzar. Cruzamos la curva que estaba a 400 metros y luego de avanzar un par de kilómetros, los vehículos como que quisieron volver a fallar. Pero lo bueno fue que no se apagaron. Simplemente los faros empezaron a parpadear. Hubo que ir más despacio para evitar un accidente. Como comenté, estaba chispeando y había un poco de niebla. Entonces, los vehículos se frenaron. Algo se les había atravesado. Me asomé. Era la misma mujer pálida. Estaba parada a mitad de la carretera. Estaba mirando en nuestra dirección. Ya no parecía una mujer normal. Su postura era rara. Caminaba hacia nosotros de una forma muy escabrosa.
como si sus piernas no quisieran moverse. Se me erizó la piel. Mientras esa mujer más se acercaba, una espeluznante sensación se apoderaba de mí, y puedo afirmar que mis compañeros también tenían miedo. Podía notarlo en sus expresiones. El conductor del vehículo que iba hasta adelante saca la mano y hace la señal de que vamos a avanzar sin detenernos. En ese vehículo iba el capitán. Supongo que él también estaba asustado. Los vehículos arrancaron a todo lo que da y pasaron por encima de la mujer. No se escuchó ningún golpe, solo un grito estruendoso. Mientras nos alejábamos, pudimos seguir viendo a la mujer parada a mitad de la carretera. Ya no nos quedó ninguna duda de que se trataba de un fantasma, pues si hubiera sido una mujer, habría muerto cuando los 3 vehículos le pasaron por encima. Varias semanas después estuve platicando con un amigo que es trailero. Él me dijo que también le habían pasado cosas extrañas al viajar por carretera, sobre todo de noche. Solo una última cosa: si van a manejar, tengan cuidado con los fantasmas. Mi nombre es Mario y pertenecí al ejército. Esto que te comparto me pasó hace muchos años, pero lo tengo tan presente como si hubiera sido ayer. La mera verdad, sí llegué a pasar muchas experiencias extrañas o inexplicables ahí, sobre todo porque la mayoría de las veces andábamos en lugares muy apartados en lo alto de la sierra, pero de todas esas experiencias que viví, hay algunas que fueron más aterradoras que otras. Te compartiré una de las que más me han marcado en mi vida, porque a pesar de que me sucedió cuando recién había entrado a las Fuerzas Armadas, aún hay ocasiones en que me despierto aterrorizado por las madrugadas, por las pesadillas que tengo de esa horrible experiencia. En aquella ocasión la operación fue en la Sierra del Rosario, Durango, relativamente cerca a Santo Niño, un pequeño poblado de la región. Fue una incursión limpia, sin un solo disparo. El grupo delictivo escapó. Al parecer algún halcón los alertó de nuestra llegada y les había dado tiempo de escapar por la parte de arriba del montaña, y de ahí se dispersaron entre la densa vegetación, porque nosotros llegamos por el único camino de terracería que subía hasta allá. Al llegar solo encontramos un par de cuartos grandes de techo de lámina. Uno parecía acondicionado como un laboratorio y el otro parecía un almacén, con algunos camastros. El capitán Reyes nos ordenó que nos instaláramos ahí para pasar la noche, para el resguardo de aquellos plantíos, y que al otro día, a primera hora, se iniciara la destrucción de todo esto. En aquella ocasión la sargento García y yo haríamos la guardia. Como te decía hace un rato, yo llevaba poco tiempo de haber ingresado, por lo que no conocía a casi nadie, mucho menos a la sargento. Nos dirigimos en silencio al primer plantío para iniciar nuestro recorrido a las 0100 horas. El clima era caluroso pero agradable, y por fortuna tuvimos una luna llena muy grande que nos alumbraba bastante bien. Al pasar junto al capitán Reyes, que era de por estos rumbos, nos comentó que tuviéramos mucho cuidado, ya que por esta zona había mucho lobo que le gusta meterse entre los plantíos, pero que con un par de disparos al aire se dispersaban de inmediato. Nos cuadramos y le agradecimos el dato. La sargento caminaba rápido y en cuestión de un cuarto de hora ya recorríamos el borde del primer sembradío, que era bastante grande. La luz de la luna sobre el campo de amapolas le daba una tonalidad rojiza. La verdad, sí se veía algo tétrico, pero lejos de eso, parecía que iba a ser una noche tranquila y silenciosa. Prácticamente, solo escuchábamos el ruido que hacían nuestras botas al chocar sobre la tierra. Saqué mis cigarros y le ofrecí uno a la sargento. Ella solo movió la cabeza de manera negativa. Entonces, se me ocurrió comentarle que se veían medio macabros los sembradíos todos rojizos. Ella me miró seria y solo asintió con la cabeza. Encendí mi cigarro y continuamos el recorrido en silencio. Pensé que tal vez no le había caído bien o algo así, y decidí mejor quedarme callado el resto del camino. Aunque eso sí, la noté algo preocupada. En ese momento empezamos a ver cómo se iban moviendo las plantas a nuestro costado derecho, como si algo estuviera caminando entre ellas a la par de nosotros. Al detenernos también se detuvo, pero se siguieron moviendo ligeramente las flores de encima. Inmediatamente amartillamos y apuntamos nuestras armas en esa dirección. Entonces pregunté tranquilamente:
¿Quién vive? Pero no obtuvimos ninguna respuesta. Solo se escuchaba el leve sonido del viento y de algunos grillos. Volví a preguntar, al mismo tiempo que la sargento García me indicaba con una señal que avanzara al objetivo mientras ella me cubría la espalda. Me metí muy despacio en el sembradío. Aquellas plantas me llegaban un poco más arriba de la cintura y me fui aproximando muy lentamente. A un par de metros del objetivo me detuve y volví a solicitar que se identificara. Pero nada. De reojo vi a la sargento y seguí avanzando hasta que estuve a menos de medio metro de aquellas ramas que seguían moviéndose. Con el cañón de mi rifle fui despejando el camino suavemente. Traté de mantener tranquila mi respiración. Sentía todos los músculos de mi cuerpo tensos. Entonces, jalé la última rama que se interponía frente a mí, pero no había absolutamente nada. Revisé alrededor con mucho cuidado sin dejar de apuntar. Ahí no había nada. Entonces me confié y bajé mi fusil. Un gran error. Así de espaldas le hice la señal de despejado a la sargento García. Me giré completamente hacia ella para quedar de frente. Me alcé de hombros. Ella también dejó de encañonar y bajó su arma. En ese momento, los dos respiramos aliviados por ese breve momento de tensión. Cuando entonces sentí aquel jalón en mis tobillos hacia atrás. Fue tan rápido que no me dio tiempo ni siquiera de meter las manos y me fui de boca sobre las plantas, que detuvieron por un momento mi caída, hasta que azoté de panza sobre la tierra como un costal de papas. Al caer sentí como el golpazo me sacó el aire. No podía respirar. En mi desesperación traté de enderezarme, pero en ese instante sentí que aquello que me tenía sujeto de los tobillos me jalaba hacia dentro del sembradío. Aquellas garras parecían como cuchillos enterrados hasta mis huesos. Me jalaba tan rápido que no me dio tiempo a reaccionar. Con una mano agarraba desesperadamente mi rifle y con la otra intentaba protegerme la cara de las ramas y piedras del campo. Aún así, sentía cómo se me rasgaba la piel de los brazos. Fueron segundos de confusión. No entendía qué carajos estaba pasando. Intenté patalear varias veces, pero aquellas garras me apretaron con más fuerza los tobillos. Quizá fueron unos 10 o 15 pasos, no sé bien, cuando por fin logré girarme ligeramente sobre mi costado y apunté con mi rifle a aquella bestia que me jalaba a través del plantío. A pesar de que teníamos luna llena, solo pude ver un par de ojos rojos encendidos y lo que parecía un pelaje gris sobre el lobo de aquella bestia que bufaba sin parar. Sin más, le disparé varias veces. Escuché un aullido espantoso, casi humano, y sentí como aquella cosa me soltaba. Me giré por completo y seguí disparando asustado, pero frente a mí solo había plantas. En eso escuché la voz de la sargento llamándome. Intenté levantarme, pero el dolor en mis tobillos era impresionante y volví a quedarme sentado. Fue entonces cuando vi con horror cómo el rostro de aquella bestia salió de entre las ramas a un costado de mí. Abrió su enorme hocico, mostrándome sus colmillos en una mueca grotesca. Levantó una de sus enormes garras. Parecían cuchillos al resplandor de la luna. Yo estaba paralizado. Giré mi rifle por instinto y jalé el gatillo varias veces, pero mi arma ya no respondió. Bajé mi mano muy despacio hacia la cintura, buscando la 9 milímetros. Sus ojos enrojecidos me miraban fijamente. Sabía que no tenía muchas oportunidades. Al querer sacar el arma de mi cintura se atoró. Fue entonces que escuché varios disparos. Aquella bestia cayó al piso a mi lado por un segundo. Era enorme, pero de inmediato se levantó y se metió entre aquel plantío hasta perderse. Me empecé a marear y me recosté. Al principio creí que era por la impresión, pero entonces sentí que tenía húmedas las botas. Me enderecé con mucho esfuerzo para revisarme. Me estaba desangrando. Fue entonces cuando escuché otros disparos y la voz de la sargento que me llamaba. Le grité. En cuestión de segundos ya estaba conmigo. Por la radio pidió apoyo y me ayudó a levantarme, pero el dolor era tan fuerte que solo alcancé a salir a la orilla de aquel sembradío y me tuve que sentar en la tierra otra vez. En ese momento llegaron mis compañeros. En el campamento el médico me inyectó y me curó las heridas. Ahí estuvo en todo momento la sargento García. Yo no paraba de agradecerle que me hubiera salvado la vida. En ese momento entró el capitán Reyes. Habló con el médico aparte y después se acercó a nosotros. Me preguntó qué había pasado. Traté de ser lo más claro y preciso en mi descripción de aquella bestia. Me escuchó muy atento. Cuando terminé de contarle me dijo que me iría unas semanas a casa para recuperarme.
se despidió de la sargento y de mí, pero antes de salir de la tienda médica nos pidió que no le contáramos a nadie de esto.